Estamos con Daniel Ricci en este momento, comunicados, el secretario general de FEDUN. ¿Cómo te va, Daniel? Nora Anchar te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, contame un poquito cómo estamos, qué es lo que está pasando, cuáles son las últimas novedades en torno a la locura esta. Hoy yo empecé el programa contando que el presidente de la Nación decía que la universidad pública era para los ricos y la gente de clase alta, nada más. Y que todos los demás, no sé, supongo yo que los demás, los de clase alta, real, en las privadas, no sé qué serán hijos de príncipe directamente. Contame Richie, cómo cayó esta barbaridad, una barbaridad más del presidente en la comunidad educativa. Mira, el presidente nos tiene acostumbrados a que inventa cosas en las redes, tira cosas como si viviera en una realidad paralela. Si miramos los anuarios de la Secretaría de Políticas Universitarias, tanto de gobiernos anteriores como los actuales de este gobierno, vemos que más de el 50% de los estudiantes en las universidades públicas son primera generación de universitarios, y hay lugares como en el conurbano bonaerense donde más del 80% son primera generación de universitarios. A ver, un estudiante de clase media puede llegar a ir con bastante dificultad a la universidad, pero sabemos que los que son hijos de trabajadores, el 60% de los argentinos que hoy están debajo de la pobreza, solo pueden llegar a ascender socialmente si van a la universidad pública y con un gran esfuerzo. Lo que pasa es que obviamente Milei tiene un profundo desprecio por los trabajadores, un profundo desprecio por obviamente el que hace un esfuerzo por trabajar, por estudiar y tener una vida mejor. Ella lo viene diciendo cuando en sus discursos dice que viene a destruir el Estado, y bueno, la universidad pública es parte del Estado y el ascenso social que él tanto odia. Vos sabés, Daniel, que yo quiero hacer acá, me parece que una distinción, porque evidentemente el presidente de la Nación está en contra de lo aspiracional, del ascenso, del progreso bien entendido, que no es meritócrata, sino que sí tiene mérito. Y esto que vos decís, el mérito de que son familias trabajadoras y pa. Pero también quiero poner el acento en otra cosa. Para nosotros, ser clase media es una conquista que nos llegó de la mano del peronismo, ¿no? Digo, básicamente empezó de alguna manera el ingreso de las clases obreras con el radicalismo y se consolida con la Mm. ascensión de los obreros a la clase media a través del trabajador calificado. Eran obreros que de Mm. repente efectivamente no habían ido a la universidad, pero el trabajo calificado, que fueron las escuelas técnicas y demás. El problema es que hoy no solamente él tiene esa mirada tonta y cerril respecto de quienes acceden a la universidad pública, sino que también lo que él llama por trabajadores o lo que él define como trabajadores es solamente al sector que está en la indigencia. O sea, un trabajador, yo soy trabajadora, vos sos trabajador, los trabajadores pertenecientes a esa clase media ascendida porque nuestros viejos fueron los trabajadores que miraron de frente al patrón, como decía, como dijo alguna vez el general Perón, también son clase media. Se confunde hasta en las categorías sociales. Sí, yo creo que tiene que ver con que Milei busca una Argentina donde haya un 1 o 2% que sean los ricos, que son los que se benefician con la disminución de bienes personales, con el RIGI, con las exportaciones, sin pagar ningún tipo de impuestos, y busca que el resto, que el 99% de los argentinos seamos pobres, ya sea con empleo o sin empleo. Me parece que ese es el modelo que nos lleva, ¿no? Un país extractivista donde no se agregue valor agregado a las materias primas que produce nuestro país, como el oro, el níquel, el litio, la soja, el maíz, y lo que está buscando es eso, ¿no? Un país lleno de pobres, donde haya gente que apenas pueda vivir con un plato de comida. A ver, Eso lo hemos visto. ayúdame a pensar. Eh, para mi ley hablar de Venezuela era mala palabra.
¿no? La comparación, digo, para los votantes de Milei, decir nos vamos a parecer a Venezuela era una mala palabra, bla, bla, bla. Y lo mismo con lo de Cuba. En Cuba no podemos negar que bloqueo y un montón de circunstancias mediantes, pero lo que hay es una población muy pobre, pero con un enorme grado de cultura. Porque ahí se ha apuntado siempre a que la gente allá se forman profesionales. Acá que los profesionales están formados en este ahogo económico es un proceso inverso. O sea, vamos a ser pobres letrados porque él nos está empobreciendo. Sí, nos está llevando a una sociedad donde obviamente cada vez es mayor la pobreza, mes tras mes cada vez son más la cantidad de pobres y de indigentes en nuestro país, y obviamente si además destruye la educación pública, está no permitiendo la única manera de salir de la pobreza que tienen los trabajadores. A Bueno, pero este es flote. el modelo al que nos lleva, donde haya unos pocos ricos que se beneficien y que, bueno, es lo que, te digo, es como que están sentados en una mesa los cuatro o cinco dueños del país y quieren quedarse absolutamente con todo, ¿no? Me parece que la diferencia que hay en Latinoamérica con Argentina es que por Argentina pasó el peronismo y el peronismo le dio derechos a los trabajadores, le Claro. dio buenos salarios y eso, como vos decías, creó toda una clase media, una cantidad de obreros y trabajadores calificados con buenos sueldos que se podían ir de vacaciones a fin de año, que podían pasar sus Ay, fiestas de Navidad sí. y la verdad que tenían su aguinaldo y bueno, lo que vemos que este Y donde modelo que nunca intenta, faltaba, donde no nos faltaba comida en la mesa, ¿no? Digo, exacto, sí. esta circunstancia de elegir quién come no se daba o quién viaja. El otro día me decía un amigo que, eh, bueno, en su familia perdieron casi todos los adultos, perdieron el trabajo y que entonces habían dejado de ir algunos a trabajar o al centro, más que a trabajar, a estudiar, para que pudieran ir los chiquitos con merienda al colegio. Y o sea, elegir quién viaja, elegir quién se beneficia día a día. Yo no creí vivir para tener idea de que mi país podía tener semejante descenso. En temas esenciales, ¿no? Estamos hablando el ascenso de la educación, el ascenso simplemente de tener trabajo. Pobres de gente que tiene, sin embargo, relación de dependencia. Sí, la Argentina se fue creando a partir de la obligatoriedad de la educación, Claro. el trabajo como herramienta de cohesión social y de permitir que los argentinos vivamos mejores. Y bueno, lo que vemos es que Milei está destruyendo todo eso. Además, Está más allá destruyendo la de todas las cultura, el trabajo, diferencias, la salud. claro, Sí. además, más allá de todas las diferencias que nosotros tengamos con Sarmiento, que seguramente vos y yo debemos tener algunas diferencias ideológicas con Sarmiento. Creo que ayer cuando lo mencionó, o esta mañana, no sé cuándo fue, que lo mencionó como ejemplo de una educación popular porque era hacia los niños y nada más. Creo que Sarmiento se dio 25 vueltas en la tumba porque lo que quería era todo un pueblo letrado, no un pueblo sometido, una minoría ilustrada y los demás sirvientes o mano de obra calificada de las empresas de otros. Sí, como vos decís, la ley 1420 y todo Claro, lo que fue la generación del 80 Roca. llevó a la obligatoriedad de la educación en la Argentina, fue la creación de la nacionalidad con todos los defectos que tuvo, ¿no? Sí, De que era el centralismo porteño y el desprecio por los pueblos originarios, pero tenía que ver con que se creía en la educación como cohesión social y se buscaba un pueblo instruido, que después eso con el radicalismo avanza con Irigoyen, la, haya un mayor acceso de las clases medias a la educación y con el peronismo, con la gratuidad universitaria. explotamos con el peronismo. Lamentablemente, Milei nos quiere llevar a antes de la ley 1420, Sí. nos quiere, es más, Antes de cuando él Roca. presenta, antes de Roca, recordemos cuando él presenta originalmente la ley Bases, que no le salió, en la ley Bases que presenta en diciembre del año pasado, dice que los padres pueden decidir si mandan los hijos a estudiar o a Ah, trabajar. me acuerdo, O sea que sí, un que había, padre puede había mandar a un traído chico de un 8 años chileno. a trabajar y no estudiar.
había traído un chileno para que nos enseñaran ese tipo de cosas. Un horror. Daniel, no me queda más tiempo, se me acabó el programa. Necesito que me mantengas siempre al tanto. Sé que hay tomas en muchísimas universidades, clases públicas, y que esto no para y que allí estaremos todos para defender no solamente la universidad, sino la gratuidad de la educación pública, porque es lo único que nos hace realmente soberanos. Muchísimas, muchísimas gracias, Daniel, por haber pasado por la columna vertebral. Al contrario, muchísimas gracias a vos. Allí estaremos, en tu misma trinchera. Chau, chau.